Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Inge Padilla y en este quinto programa del mes de julio estamos fomentando el valor de la salud integral. Hoy te hablaré sobre los pilotos con más podios en la Fórmula 1. El primero de ellos es Lewis Hamilton, el niño prodigio de la Fórmula 1 que empezó tan joven y lleva tantos años ganando tanto con McLaren como con Mercedes. Quizás no somos muy conscientes de que nos encontramos ante el piloto más importante de todos los tiempos. Hasta el momento tiene 7 títulos mundiales, 192 podios y 103 victorias. Vamos a nuestra primera cápsula, Cultura. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. El día de hoy quiero hablarles sobre algunas cosas en las que nosotros podemos desarrollar y hacer un poco más de lo que nos gusta en la parte artística. En algunos momentos hemos visto cómo existen colectivos, vemos cómo existen asociaciones y cómo existen agrupaciones que realizan estas actividades. Pues bien, les voy a explicar qué es cada uno de ellos y las ventajas que tenemos de poder formar los mismos. Cuando hablamos de un colectivo, estamos hablando de un grupo de personas que tienen la intención de realizar una presentación o una exposición con un mismo fin. Ellos se juntan para poder hablar de un tema en específico y a través de eso, entre todos ellos, realizan dicha actividad. Con esto tenemos colectivos en los que se pueden juntar músicos de distintas bandas o que incluso podemos observar a distintos pintores o escultores que realizan una exposición y cada uno de ellos presenta lo que ellos quieren, pero con un tema en específico. Los colectivos nos sirven para poder realizar intercambio de ideas y poder observar distintas cosas y de esta manera poder tener presentaciones un tanto más grandes. Si tú encuentras a alguien que tiene el mismo gusto artístico que tú y quieres con él realizar algo, pues te recomiendo que puedas comenzar por formar lo que es un colectivo, invitar a varias personas porque entre muchos puedes tener mejores ideas, pero si tu colectivo quiere ir un poquito más allá y ustedes ya quieren comenzar a tener intercambios tanto desde el aspecto lo que es económico como el aspecto precisamente de presentaciones generales en algunas galerías o centros donde los puedan recibir, yo les recomiendo que hagan una asociación. Esta asociación va a tener estipulado cada una de las características que ustedes quieren tener para que así no se salgan del renglón, que ustedes puedan decir en específico nosotros estamos buscando esto y le demos un orden y una característica. Ya cuando formas una sociedad ya puedes de esta manera tú hablar de estar monetizando y de estar poder moviendo dinero y estar teniendo ganancias. Si tú en un momento determinado dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo, sí, obteniendo el beneficio de que no me cueste lo que estoy haciendo, pero quiero darle a la sociedad sin que esto me cueste tampoco, pues bueno, la asociación puede registrarse ante un notario público, hacer una asociación civil específicamente en el área artística, poner cada una de las reglas que tú quieres y tú de pronto dices, lo quiero en arte en general, pero en el arte general solo esto es lo que vamos a estar realizando, no vamos a estar aceptando circunstancias que vengan de fuera que quieran monetizar o que quieran mover esto, nada más queremos exponerle a la ciudad, exponerle a otros países las cuestiones y que nos puedan apoyar tanto instituciones privadas como el propio gobierno. Una asociación civil te puede ayudar mucho para poder realmente hacer esto. Hemos visto cómo hay programas federales para que tú puedas tanto pasearte por el país como por otros países, mostrar lo que estás haciendo y realizando y todo ello deducirlo de impuestos o en su momento recibir ese apoyo, pero tienes que estar constituido y que realmente también estés ante fisco como una donataria autorizada. El ser donatario autorizado, ¿en qué te ayuda? Si tú vas a una empresa y le dices, oye, necesito que me des un apoyo, a lo mejor te va a dar 5 pesos, porque esa es la parte altruista de la persona para poder apoyarte. Sin embargo, si tú llegas con una asociación civil, le muestras cuáles son tus fines, das a conocer que realmente no es un fin lucrativo, sino también expresar arte, pero no tienes con qué poder realizar todo eso, ellos al ver que eres donatario autorizado pueden darte 15 o 20 pesos, ¿por qué? Porque ellos ya van a encaminar su dinero a un fin específico que tiene que realizar el gobierno y que no lo hace y que ellos están buscando que se realice y por ello te brindan el apoyo y el mismo gobierno puede observar y decir, ok, está canalizándose para una actividad que realmente es no lucrativa, podemos deducírtelo o incluso poder entrar a programas federales donde ellos te pueden decir, nosotros te podemos aportar esta cantidad, pero tú tienes que aportar otra cantidad y si no la tienes, esa cantidad la puedes recibir a través de otras instituciones y eso te va a ayudar a que lo que estás pensando hacer puedas hacerlo más en grande. Entonces, si tienes esa idea, trata de formarte, trata de juntarte,
pon tus reglas para que precisamente no te salgas del orden, para que no vayas a tener después un problema con los mismos integrantes de que quieran poner una cosa más que no estaba pensada o que quieran en algún momento lucrar donde no se debería, y de esta forma, bien en específico, puedes realizar y tener muchos apoyos que realmente existen, pero que nosotros creemos que el gobierno no nos los da porque desconocemos cuál es la forma y los modos. Entonces las agrupaciones, asociaciones y colectivos son buenas alternativas para que en conjunto puedan mostrar y expresar su arte. Michael Schumacher. Nunca había habido un corredor tan formidable en la Fórmula 1 como él, formado por Ferrari. El Kaiser levantó un imperio rojo durante algunos años. El resto de pilotos solo podían aspirar a la segunda plaza. Durante su carrera consiguió 155 podios, 91 victorias, 68 poles y la mayoría con la escudería de Ferrari. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Deportes. Hola, ¿qué tal amigos que siguen esta cápsula deportiva? El día de hoy nos encontramos en el Vaso de la Presa y vamos a hacer una cápsula en la cual hemos recorrido algunos puntos donde hemos entrevistado a algunos deportistas que nos han dejado sobre todo alguna enseñanza. Iniciando aquí en el Vaso de la Presa podemos observar que podemos practicar el vóley, el fútbol, el béisbol y sobre todo venir con la familia a divertirse un poco. Como siguiente punto nos encontramos aquí en el Parque de las Patinetas, que está ubicado a un costado del Rosario. Y bueno, recordando a algunos deportistas que hemos entrevistado aquí, especialmente hablar que este punto está hecho para personas que vienen a practicar en patineta, bicicleta o sobre todo patines. Y por las noches también es un bonito lugar para venir a convivir en familia. Otro punto que debemos de resaltar en San Juan de los Lagos es el malecón, ya que en esta zona hay muchas personas en las cuales vienen a caminar por la mañana, a trotar o a correr, e inclusive en la tarde y en la noche puedes encontrar personas haciendo su cardio por estas zonas. Nos encontramos aquí en la escuela de voleibol en el domo de Proan, en donde posteriormente iniciamos con las cápsulas deportivas y sobre todo mencionarles que así como comenzó el voleibol, se comenzaron a agregar varios deportes. Recordarles que es una buena institución para que su niño o niña venga a practicar deportes. Como último punto estamos aquí en las canchas de fútbol de Proan en San Juan de los Lagos. Mencionarles que aquí inició este proyecto de las cápsulas deportivas y que por medio de San Juan TV estuvimos llevando a cabo transmisiones internacionales y nacionales. Unas de ellas hablar de la Copa del Mundo de los amputados y sobre todo Copa América. Y también recordar los nacionales, tanto sub-15, sub-16, sub-17, entre otros. Por estas instalaciones han pasado muchísimos futbolistas que ahora son excelentes personas mediante el deporte. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y recuerda, sigue practicando deporte. Otro de ellos es Sebastián Vettel. Para la afición alemana, tiene un halo de piloto con suerte. Tuvo la fortuna de estar en Red Bull con sus mejores años y recalar en Ferrari. Consiguió 122 podios, 4 títulos mundiales, 3 subcampeonatos, 53 victorias y 57 poles. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, continuamos con este tema de alimentación y nutrición que son las grasas. Estábamos platicando, un poquito que el secreto mejor guardado de las abuelitas es la grasa con la que cocinan. Y como yo les mencionaba, la grasa la vamos a seleccionar o se va a decidir siempre dependiendo la temperatura que vayas a utilizar. Tú piensa en cómo cocinaba la gente antes y cuidaban mucho las temperaturas, las comidas duraban más. Ahora que empezamos con el uso de los aceites, y vaya, el uso de los aceites fue un boom por ahí en los años 70s, 80s, que es cuando se empezó a usar mucho el aceite de maíz y el de cártamo. Después se descubrió que estos aceites tenían algún problema. Tenían un problemita donde se veía que tenían muchos omega 6, que sí, los omega 3, y aquí empezamos con otra complicación. Te dicen, tienes que consumir aceites pero que tengan omega 3, porque los omega 6 no son tan buenos. Entonces, aquí decimos, entonces, ¿qué aceites tengo que tomar? Uno, tienes que tomar en cuenta la temperatura que alcanzan. ¿Por qué? Un aceite que se quema mucho es un aceite
que es más tendiente a un proceso que se llama peroxidación o enranciación. Y esto significa que el aceite va a tomar oxígeno del ambiente por la temperatura. Dependiendo del grado de insaturación puede ser más fácil o más difícil, y esto va a hacer que produzca sustancias que pueden ser tóxicas o dañinas. Y el miedo que todos tenemos, pueden ser cancerígenas esas sustancias. Entonces yo tengo que tener cuidado que el aceite con el que yo voy a cocinar sea para la temperatura con que cocino. En el caso de la manteca y la mantequilla, no tenemos ese lío, porque tú subes de 160 grados la manteca o la mantequilla y se te quema. Y ya no quieres cocinar porque sabe fea y huele muy mal. Y aparece el humo y te asustas y hasta se puede prender. Pero el aceite te aguanta hasta 240 grados de temperatura. Y dependiendo el origen de ese aceite, la temperatura va a variar. Que esa es una gran diferencia. Por ejemplo, el aceite de oliva, por ahí hay mucha gente que te dice, no lo calientes, es terrible. Exactamente. Si el aceite de oliva pasa de su temperatura del punto de humeo o del punto de calentamiento, comienza a descomponerse y entonces produce pequeñas cantidades de radicales libres o de peróxidos que pueden causar problemas. Y ahí es donde el aceite de oliva se recomienda que sea usado en frío, que lo uses en los aderezos, en algunas otras cosas. Pero hay aceites que empiezan a soportar temperaturas más altas, como el cártamo, como la canola, incluso el de maíz con sus pequeñas reservas, también el de soya y algunos otros más, también se pudieran llegar a utilizar. Entonces, para eso, para que tú identifiques los aceites, voy a dejarte esta pequeña tablita donde ves el origen de los aceites, las temperaturas de humeo y la temperatura de calentamiento. Incluso ahí te vas a encontrar también las grasas, que son sólidas, las grasas de origen animal. Y en base a eso tú vas a decidir qué tipo de aceite utilizar para qué tipo de proceso. Pero luego viene otra cosa, que luego vas a verlo en las redes sociales, hay TikToks, hay publicaciones y todo el mundo habla y le pone y le quita, y el que no, que pierde, ¿no? Resulta que luego te dicen que los aceites tienen conservadores, que son tóxicos, que son gasolina de aviones y quién sabe cuántas cosas. La realidad es que los aceites, por lo general, cuando se extraen en caliente, tienen un proceso de refinamiento. ¿Qué significa? Tienes que quitarle colores, olores y algunas características no deseables en ese aceite que tú compras en tu casa todo cristalino y precioso. Entonces, estos son solventes que se tienen que calentar y que se tienen que evaporar para que el aceite lo puedan presentar. Y en este proceso el aceite se sometió a calor, se empieza a querer descomponer, entonces hay que utilizar algunos aditivos que lo estabilicen. Pero ojo, cada aditivo que se le agrega a un aceite tiene una recomendación. Si tú lo ves en la etiqueta, las cantidades que se adicionan se miden en partes por millón, que es lo que se ha demostrado que eso sería seguro. Y eso hace que el aceite sea estable y no se te descomponga rápidamente. Si el aceite se extrae en frío, tiene otra característica y tú lo vas a ver en el aceite de oliva. Compra aceite de oliva extra virgen que se trae por prensado y compra aceite de oliva que es su proceso normal, que tiene otra coloración. Y así como ese, todos van a tener procesos semejantes para poderlos utilizar y poderlos comercializar, porque si no, en un ratito van a saber rancios y ya no los vamos a poder utilizar. ¿Qué vamos a hacer para que las grasas no nos causen problema? 1, selecciona la grasa de acuerdo a cómo vas a cocinar. Si vas a querer cocciones a largo tiempo, es baja temperatura, con una grasa que sea para esas temperaturas. Si quieres cocciones como fritos rápidos, entonces tienes que usar aceites que suban temperatura muy alta. Pero algo muy importante, nunca reutilices un aceite que ya se calentó, porque las sustancias tóxicas se quedan ahí, no son volátiles, se quedan ahí. Y si tú lo reutilizas con un aceite nuevo, estás consumiendo muchos productos cancerígenos en ese aceite reutilizado. Puede ser de la mejor calidad, pero si el aceite se reutiliza después del calentamiento, vamos a tener problemas. Y otra cosa importante, si tu alimentación tiene grasas, siempre procura usar los escurridores, usar todas esas cosas que sabemos usar en casa, pero siempre combínala con frutas y verduras frescas, ricas en fibra. La fibra es un secuestrante de grasa y hace que no toda la grasa se absorba, se vaya al intestino y las elimines por las heces fecales. Es la mejor manera. Y cuidar de que las grasas siempre tengan una proporción, usar un poquito de grasas de origen animal, un 10%, y el resto utilizarlos de grasas de origen vegetal,
de buena calidad. Nos vemos en la siguiente cápsula. Alain Prost corrió con los 3 grandes equipos de la época, McLaren, Ferrari y Williams. Ganó 3 títulos con McLaren, quedó segundo con Ferrari en 1990 y logró su último mundial en 1993 con Williams. Subió al podio en 106 ocasiones, obtuvo 51 victorias y 33 poles y se ganó por derecho propio un lugar en lo más alto de la historia de la Fórmula 1. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan. ¿Qué tal, amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. A lo largo de estas cápsulas hemos platicado sobre la historia maravillosa del templo de la Tercera Orden. Este templo tan hermoso, tan maravilloso y tan rico de historia. Ya decíamos que fue construido desde el año de 1762 y concluido en el año de 1841. Y también mencionábamos cuántas historias han pasado por este templo. Cuántas historias, cuántos personajes, cuántos hechos históricos. Y decíamos un ejemplo, el año de 1914 en que los seminaristas de San Juan fueron expulsados por el doctor Manuel Montero de su seminario, lo que hoy es la actual presidencia municipal de San Juan. Y al ser expulsados tenían que buscar un sitio donde seguir su formación, a pesar del riesgo de ser asesinados por el mismo gobierno. Y fue que acabaron llegando a este hermoso templo de la Tercera Orden y su casa anexa. Esta casa que servía como casa de ejercicios para los sacerdotes. Y ahí fueron acogidos por un tiempo hasta que nuevamente fueron expulsados por el gobierno y anduvieron del tingo al tango, digamos, en el templo de la Sangre de Cristo y después en la parroquia de San Juan Bautista, para finalmente en el año de 1944, gracias a la gestión del arzobispo de Guadalajara, Garibi Rivera, y del abad de la colegiata, don Juan N. Martín, se logró que el templo y la casa anexa a la Tercera Orden se convirtieran ya formalmente en el seminario auxiliar de Nuestra Señora de San Juan. Y decía, ¿cuántas historias han pasado por estos pasillos? Y hoy quiero compartirles una de tantísimas, pero una muy importante. El padre Jaime Gutiérrez, canónigo de la Catedral Basílica de San Juan, fue alumno de este seminario en el año de 1962 y durante 2 años tuvo la dicha, como dice él, de vivir entre las paredes de esta casa anexa al templo de la Tercera Orden y de ver crecer su amor, su devoción y de fortalecerse en la fe en el templo de la Tercera Orden, al igual que muchísimos otros de sus compañeros. Y el padre Jaime nos ha dejado por escrito una parte de sus muchas memorias sobre este lugar. Y hoy quiero compartirles un pequeño trozo de esta historia. Y si me permiten, voy a leerles algunos fragmentos para que nos demos una idea de la importancia de este emblemático lugar que hoy debe ser cuidado y preservado. Dice el padre Jaime, a manera de fin, mis viejos retratos del Seminario de San Juan en 1962. Dice el padre Jaime que cuando llegó de su pueblo natal, Tepa, a San Juan, se encontró con que esta casa, la casa anexa al templo de la Tercera Orden, estaba dirigida por el padre Guadalupe Hernández, quien era prefecto de disciplina, y por el padre don Bruno Mendoza, quien era padre espiritual. También se encontraba allí ya el padre Flavio Quintana. Dice el padre Jaime lo siguiente, la casa del seminario donde habitamos hoy sigue siendo la misma, estando anexa al precioso templo de la Tercera Orden. Actualmente este antiguo seminario es casa de pastoral de la parroquia de San Juan Bautista y sigue con la misma fachada neoclásica, aunque internamente en parte de su edificio se han hecho algunas innovaciones. Las canchas y dormitorios de la parte norte ahora se volvieron oficinas y salones. Y continúa el padre, el templo exquisitamente decorado sigue oliendo a pasado.
En aquel tiempo servía de capilla para el seminario, mediante una discreta puerta que daba acceso interior por el crucero norte. Hoy, las imágenes de San Francisco de Asís y de San Antonio de Padua siguen en sus nichos y siguen sin dejar de fascinarme. Todavía hoy, la bella Inmaculada Concepción que está en el nicho principal. Era y es su rostro el de la mujer ideal para un piadoso seminarista. El padre Jaime nos comparte estos breves datos de muchísimo más que ha escrito sobre esta su historia personal. He querido compartir esto al final para que entendamos la importancia de estos sitios que guardan cientos de memorias que deben de seguir vivas y que deben de seguir compartiéndose. Amigas y amigos, cualquier duda, sugerencia, comentario, con toda confianza en nuestras redes sociales en San Juan TV. Hasta la próxima. Kimi Räikkönen, el talentoso descomunal de Iceman, como se le apoda, ha hecho que se convierta en uno de los pilotos más laureados de todos los tiempos. Durante 8 años con Ferrari en 2 etapas y 5 con McLaren, coleccionó 103 podios, 21 victorias, 18 poles, pero solo un campeonato del mundo en el 2007. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, aquí en este mes de julio hemos estado hablando del valor de la salud integral, pero pues hoy quiero que hablemos de este último día de julio. Julio termina con el día 31, que no solamente nos está recordando aquel 31 de julio de 1926, en que decidieron los obispos el que se suspendieran los cultos en las iglesias como una protesta a la falta de libertad religiosa a que se había obligado, agotados todos los recursos legales que se tenían entonces y que esperaban ese medio de presión, bueno, y que originaría luego la cristiada porque pues se dejó prolongar todo aquel tiempo. Pero pues celebramos en ese día la fiesta de San Ignacio de Loyola. Y en la fiesta de San Ignacio de Loyola vemos las gentes que van con sus frascos de agua a las iglesias distintas para hacer la bendición del agua de San Ignacio. Y quiero que reflexionemos esto, el agua de San Ignacio. En primer lugar, qué importante es el valor del agua. Elemento vital, sin él no hay vida. Elemento simbólico de tantas maneras, hasta la vida sobrenatural hacemos por el bautismo. Elemento que está en riesgo y por lo tanto debemos estarlo cuidando. Entonces yo creo que el usar un agua bendita es el primer compromiso que nos tiene, a racionar el agua, a no contaminarla, y que de alguna manera tal vez el agua con la cual lavamos, pues reciclarla para que pueda servir para el baño o las plantas, juntar de alguna manera el agua pluvial de las canales que puede estar sirviendo, porque es un recurso que se está agotando cada vez más. ¿Cuántas veces se criticaba a los habitantes de San Juan el que vendían el agua a los peregrinos cuando todo el mundo decía el agua no se vende, se regala? Y que bueno, pues ahora ya estamos acostumbrados a que compramos el agua porque es un valor caro, y que entonces bueno, tenemos que buscar cómo cuidar y no desperdiciar ese recurso que pues al fin de cuentas también se está agotando. Bien, pero ahora, ¿qué hace el agua bendita? Recordar nuestro bautismo, renovar nuestro bautismo. ¿Qué tiene de especial el agua de San Ignacio? Lo que ya se pide en su bendición. El Papa Pío IX aprobó esa bendición y está pidiendo 3 cosas. Que el cristiano pueda gozar de la protección de Dios. Segundo, que pueda verse reforzado para la curación de sus enfermedades. Y tercero, que pueda verse libre de algún influjo maléfico que pueda tener en su vida. Se pide por la intercesión de San Ignacio. Pero al igual que toda agua bendita, el efecto que tenga va a ser, por un lado, por la oración de la iglesia y por otro lado, por la fe de la persona. Por si una persona nada más espera que el efecto venga de la pura agua bendita, pero sin tener fe, sin un cambio de vida, no va a poderle producir precisamente ese efecto. Si no tiene de verdad la disposición de valorar y cuidar el agua,
pues claro, no va a tener pues esa disposición, lo que se llama la conversión ecológica. Y sí quisiera hacer alguna advertencia porque, por desgracia, algunos colegas sacerdotes indiscriminadamente han bendecido y repartido agua exorcizada, con los riesgos que todo esto lleva. El agua exorcizada es para uso del exorcista, que es el obispo y el sacerdote al que él delega para esta función. El sacerdote exorcista puede a alguna persona darle para que tome o rocíe en determinados lugares con el fin de auxiliarse en esa expulsión del demonio. Pero si otra persona lo usara, pues está corriendo el riesgo de que le pase como aquellos que nos habla en Éfeso, que unos, sin tener ninguna autorización de los apóstoles, se pusieron a expulsar un demonio para decir: en nombre de Cristo al que Pablo predica, te ordenamos que salgas de él. Y el demonio, ¿qué le responde? A Pablo lo conozco, a Cristo también le temo, pero ustedes no los conozco. Y se fue sobre ellos y los dejó heridos y desnudos. Y entonces, ¿cuántas personas que no están en gracia, viven en amaciato, practican brujerías, andan en un montón de situaciones, se ponen a usar un agua exorcizada, traen un rosario exorcizado y todo? Ese demonio que están sacando o debilitando y atacando, puede atacarlos a ellos, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad? O bien, donde no había nada y que ellos están de alguna manera hablando que se salga, pues yo dice, pues déjame meterme primero para que luego salga, ¿no? Y entonces es riesgoso. Creo que han aumentado muchísimos casos raros por tanta persona que ha usado cosas exorcizadas que no le estaban correspondiendo. Cuidado pues con eso del agua exorcizada. Acuérdense, no es para cualquier persona, es para quien el exorcista le ha pedido que lo use en la medida en que deba usarlo. Y recordemos, el efecto no es mágico, el efecto es por la fe de la persona y la intercesión de la iglesia. Si falta esto, bueno, no esperemos que el agua sola haga más milagros que lo que ya hace, de poder resguardar nuestra propia vida. Gracias, mis amigos, por escucharme. Hasta la próxima. Fernando Alonso lleva 101 podios, los 3 últimos en las 3 carreras disputadas este año con Aston Martin. De igual manera, ha corrido en las escuderías de Ferrari, McLaren y Renault. Tiene 2 títulos mundiales en 2005 y 2006, 3 subcampeonatos, 32 victorias, 22 poles y ha participado en 356 carreras de Fórmula 1, más que nadie. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a retomar el tema de la sobrepoblación. Pendiente quedó en cápsulas anteriores tomar bien las cifras de lo que viene siendo el tema de la sobrepoblación. Pues vamos a recapitular un poco. Primero que nada, lo que se nos viene a la mente es ya claro, es el aumento en la densidad de la población de algún lugar. Sitios que tienen más sobrepoblación, como pueden serlo Estados Unidos, China, Indonesia, India, Brasil, son aquellos lugares que experimentan de este problema, además de muchos otros más, teniendo China el primer lugar a este problema. Pero no solamente está el problema con los humanos, ya que esta no es una densidad de población que se deba limitar hacia nosotras las personas. También puede llegar a ocurrir hacia especies como los animales o las plantas, pero más que nada a una población en específico. Por cada animal que pueda haber, desde una mosca, una hormiga hasta una ballena, por cada una de estas especies va a haber una población que sobresalga y que va a multiplicarlas por mucho más, que vienen siendo las bacterias, los virus y los gérmenes. Estos de aquí ya nos han demostrado que, aunque pueda haber buenos de ellos como los lactobacilos, en una gran mayoría de estas van a provocar algo que son unas enfermedades, y en pocas palabras se puede deducir algo. Mucha población de algo puede llegar a provocar estos problemas que pueden devastar ciertos organismos como lo hacen las bacterias, pero ¿qué tal en el caso de nosotros los humanos? ¿Qué tal? ¿Que nosotros no damos enfermedades? No, claro que no, pero sí podemos llegar a presentar problemas cuando las poblaciones se multiplican debido a nosotros. Por ejemplo, cuando zonas que tienen muchísima población, pues en sí las tienen y presentan este problema, lo primero que se va a experimentar es una falta de comida.
tienen que ser más recursos para todas estas personas nuevas que están naciendo, y claro que hay gente que fallece y así se puede llegar a nivelar un poco, pero cuando el problema se presenta es porque hay más gente naciendo que gente muriendo, y es por eso que se van a necesitar más recursos, y no solo pues normales que te puedes llegar a encontrar en una tienda. Cuando en una tienda faltan productos es porque hay mucha población, y si falta ahí, entonces las empresas que van a dar esos productos a las tiendas tienen que generar más, y para generar más, entonces las zonas agrícolas tienen que generar o más ganado o más plantas para que entonces haya más producto para toda esta población, lentamente destruyendo zonas agrícolas y también de ganado. Así que sí, una población puede llegar desde comprar algo en cualquier tienda de abarrotes hasta la destrucción de zonas en las que se puede criar ganado y también sembrar plantas. Puede llegar a ocurrir lo mismo con especies animales. Debido a eso es que se encuentran las especies carnívoras que van a deshacerse de aquellas, por decirlo de alguna manera, que estén en una sobrepoblación. Es por eso importante la caza, pues animal. También existe la caza humano-animal, ya que la carne que obtenemos de los animales, pues sí tiene sus beneficios como todas las vitaminas que nos puede dar. Pero en pocas palabras, es por eso importante que exista pues lo que viene siendo algo que regularice la población que hay. O sean menos nacimientos o sean más fallecimientos de la especie que sea, se van a ocupar y siempre van a estar ahí para ser necesitados. Entonces, de lo que podemos sacar ahí es que cualquier población, sea mínima, sea muy grande, tiene sus ventajas y sus problemas, pero si se empieza a sobrepoblar de aquella población, pues entonces va a haber más problemas que beneficios. Al igual que las bacterias, pues muchísima población puede llegar a afectar. Nos veremos en la próxima Acción con Valor. Ayrton Senna, la leyenda, ha sido el piloto más carismático de la historia de la Fórmula 1. Solo la fatalidad puso límites a una carrera destinada a marcar una época. Los duelos entre McLaren y Ferrari siguen siendo los enfrentamientos más espectaculares que ha dado este deporte. Y aunque la temprana edad de la muerte del piloto brasileño con 34 años puso fin a una trayectoria fulgurante, le dio tiempo de conseguir 3 títulos mundiales, 80 podios, 41 victorias, 65 poles en solo 162 carreras. Es un récord absoluto de efectividad hasta hoy. Vamos a nuestra siguiente cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La gratitud, un valor para vivir. Algo que sin duda alguna debe estar siempre presente en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Porque todos hemos recibido tanto, gracias, bendiciones, favores. Dios siempre está colmando el corazón de nosotros de múltiples gracias de distintas maneras a través de diversas situaciones y personas. Y seguramente San Juan TV ha recibido mucho esta gracia, este don, este regalo de ser un vehículo, de ser un canal donde la gracia de Dios a través de los valores humanos y cristianos ha querido llegar al corazón de muchas personas. Casi 11 años de transmisión de un programa que tiene un objetivo claro: promover los valores, promover a las personas, animarnos en nuestra vida cotidiana, darnos cuenta que la santidad es algo que se puede vivir en la cocina, en el cuidado de la salud, en el mundo del deporte, en el mundo de la construcción, en el ámbito creativo. Es decir, la santidad es vivir cada día los valores humanos y cristianos de tal manera que podamos construir con ellos el reino de los cielos en nuestros propios ámbitos. Es bueno agradecer. Y por eso, al llegar al final de una etapa, queremos agradecer primeramente a Dios que nos haya permitido llevar a término este buen proyecto. Él, que un día lo bendijo y lo inició, ahora ha decidido que llegue a un momento final. Pero eso se trata solamente de un programa, no de todas sus metas y sus objetivos. Ahora, todo lo que se sembró, con la gracia de Dios, tenemos fe que seguirá creciendo y que llegará un momento en el que dará frutos abundantes. Agradecer primeramente a quienes tuvieron aquella genial y brillante idea de buscar alguna forma de que viendo se pudiera crecer. Ver para crecer. De darnos cuenta
que también es necesario promover en la comunidad la vivencia de los valores y ponernos al alcance de todas las personas. Gracias también a quienes apoyaron desde el inicio este proyecto. Que el Señor siga bendiciéndoles y colmándoles de salud, de alma y cuerpo. A todas las personas que a lo largo de estos casi 11 años han colaborado en las más diversas áreas de la producción de San Juan TV. Desde aquellos que nunca salieron a cuadro, pero que siempre estuvieron trabajando, aquellos que estuvieron al pendiente de que no faltaran lo necesario, los insumos, las cámaras, etcétera. Aquellos que estuvieron generando continuamente las ideas para que el proyecto avanzara y continuara. Aquellos que se la pasaban todos los días en la calle, buscando la cápsula, buscando el reportaje, realizando la entrevista. Aquellos otros que se la pasaron horas y horas sentados en una silla de escritorio frente a una computadora haciendo las diversas ediciones. A todos aquellos que desde su propia profesión o su propio ámbito personal o profesional estuvieron compartiendo su sabiduría, sus consejos, sus enseñanzas, sus ideas, siempre con la buena voluntad de colaborar con su granito de arena para la construcción de una mejor sociedad. A lo largo de todo este tiempo hemos cosechado muchos frutos que nos han llenado de gratitud ahora y que nos han llenado también de un orgullo de saber que lo que estamos haciendo es algo que redundará tarde que temprano en una mejor sociedad. Agradecer a todo el equipo de San Juan TV, colaboradores de ayer, algunos de ellos que ya gozan de la gloria eterna, los colaboradores de hoy que han estado y han dado continuidad a este proyecto. Es cierto, los proyectos tienen un inicio, pero también llega un momento en el que tienen que llegar a su etapa final. Y San Juan TV llega a esta etapa, a la etapa de agradecer, a la etapa de dejar en las manos de Dios todo el trabajo que se ha hecho, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes que a lo largo de este tiempo estuvieron acompañándonos. A lo largo de estos casi 11 años, tantas cápsulas, tantas horas de producción que sin ustedes seguramente habrían sido más difíciles. Gracias a todos los que nos permitieron estar en sus hogares, en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras, en el canal local. Gracias a todos los que apoyaron este proyecto de San Juan TV. Y ahora sí, no nos queda más que agradecer y bendecir a Dios por todos sus dones y por todos sus favores. Llega el final de una etapa, pero con el final de una etapa se abre otra, con un proyecto distinto, con un proyecto diferente, pero siempre con la misma voluntad, ver para crecer, valores para vivir cada día. Esto que nunca lo olvidemos. El Señor ha estado bueno con nosotros, ha sido grande, nos ha colmado de bendiciones y todas estas bendiciones, sin duda alguna, son gracias a ustedes que veían, que compartían, que le daban like, es decir, a todos ustedes que desde sus hogares, desde sus casas, estuvieron apoyando continuamente el proyecto de San Juan TV. Así es de que el Señor los colme de bendiciones, les dé salud y les dé gracia. Y quisiera terminar precisamente con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y que Dios, Padre de bondad y de misericordia, haga descender en sus corazones la gracia de su bendición, les conceda la salud del alma y del cuerpo, les guarde de todo mal y peligro, y les conceda caminar siempre por la senda del bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como se decía en los primeros programas, esto fue San Juan TV. El caso del holandés Max Verstappen es el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, con 17 años y 166 días, y apenas en 6 años se convirtió en campeón del mundo, convirtiéndose así en estandarte de la marca de Red Bull. Ha entrado en el top 10 histórico con 104 podios y va camino de seguir subiendo puestos en el ranking al volante de un Red Bull, prácticamente imbatible. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ingi Padilla y esto fue San Juan TV.